Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Victoria y hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés y de mucho provecho para el desarrollo de nuestra personalidad. El tema se titula Be Authentic, Be Blue. Y para iniciar voy a contar una historia de una muchacha joven, guapa, muy bonita, que tenía su piel en tonalidades azules que la hacían verse muy atractiva. Cuando ella empieza a ir a la escuela, pues desde pequeña va notando una aceptación de sus compañeras y compañeros de grupo. Pero cuando llega a la adolescencia, su familia tiene que trasladarse a vivir a otra ciudad. Y cuando llega a su nueva escuela, se encuentra un ambiente de oposición. La empiezan a bulear. Y ella, conforme empiezan a pasar los días, se empieza a sentir cada vez más incómoda. Hasta que llega un momento en que tiene que tomar una decisión, porque no se siente bien, no se siente a gusto, no se siente querida entre sus compañeros de escuela. Y decide empezarse a maquillar. A partir de ese entonces empieza a atenuarse ese ambiente en contra, ese ambiente de bullying. Y va pasando el tiempo. Y ella va acostumbrándose a que cada mañana lo primero que tiene que hacer es maquillarse para que su piel no se vea. Pasados unos años, la invitan a una fiesta a la que asiste gente que ella no conocía. Y a media fiesta, de repente se topa con un joven que la mira a los ojos. Ella lo ve a él, hay como una cierta conexión, pero no pasa nada, se pasan de largo. Este joven también tenía la piel de color azul, pero también se maquillaba. ¿Qué sucedió en ese entrecruzamiento de miradas? Nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se dejaba ver. Tenían una apariencia. Si se hubieran mostrado cómo eran, se hubieran dado cuenta que los dos podían congeniar, porque los dos tenían la piel azul. Bien, hasta aquí la historia. Vamos a entrar en el tema. Be authentic, be blue. Sea auténtico. ¿Qué es la autenticidad? Vamos a explicarla. Bien, reflexionar sobre qué es la dignidad humana para descubrir cuánto valemos, cuál es nuestra forma de ser, de qué manera logramos cosas. Todo esto tiene la consecuencia de aceptar nuestras fortalezas y también aceptar las debilidades, porque todos tenemos debilidades. Vamos a iniciar el tema de la autenticidad, donde lo que es importante, hacia donde se dirige el tema, es a que podamos responder ¿quién soy? Si alguien nos regala un libro o una pintura o una escultura y nuestra pregunta es, oye, ¿esto es auténtico? No te digo si es una medalla o un reloj marca Rolex, esto es auténtico. Porque si es auténtico nos consideramos afortunados de haber recibido ese regalo. ¿Por qué? Porque lo auténtico hace referencia al carácter original, al carácter genuino de una cosa. Sabemos que algo que es auténtico tiene un valor muy alto. Entonces, ¿a qué se refiere la autenticidad? Consigo mismo. Se refiere a que reflejamos en nuestra apariencia lo que somos en realidad. Se daría esto. Es lo que aparenta y aparenta lo que es. Esa sería la autenticidad. Y como sabemos que la dignidad de la persona humana es muy alta por muchos motivos, entre otros, podríamos pensar que no existe, ni ha existido, ni existirá ninguna persona igual a otra. Cada persona tiene su historia, sus experiencias, tiene historias sobre el modo en que asumió los acontecimientos, en su manera de aprender de ellos, en su manera de expresarse y en su manera de sentir. Cada persona es única e irrepetible y por eso valemos tanto. También podemos agregar que el ser humano es un ser inacabado,
porque su vida es dinámica, es cambiante, pero sobre todo porque somos libres. El ser humano es la única criatura que es libre y que puede hacer uso de su libertad haciendo depender de este hacer su propio ser. Todo esto hace que la dignidad humana sea inigualable. Podríamos decir que cuando un ser humano es auténtico, no hay en él nada falso, no hay ningún artificio, no hay afectaciones raras, sino que por el contrario, una persona auténtica se desenvuelve con sencillez, con naturalidad, porque de fondo es una persona que está a gusto consigo misma. ¿Quién soy? Vamos a ver, este bajorrelieve se le llama Madonna de la Scala, que significa la señora de la escalera. El autor de esta escultura, de este bajorrelieve, es Miguel Ángel Buonarroti, que en el siglo XV, a finales del siglo XV, hizo esta obra que es una obra de arte cuando apenas contaba con 15 años. Se encuentra en la casa de los Buonarroti en Florencia. Podríamos decir, esta escultura, este bajorrelieve es auténtico. O sea, ¿de verdad es el que hizo Miguel Ángel Buonarroti? Claro, eso es lo que interesa, no que sea una copia o que alguien haya hecho una escultura parecida. Pues para abordar el tema que hoy nos ocupa, que es el ser humano que es integrado, vamos a considerar que en la persona humana se dan dos realidades. Vamos a hablar primero de esto. Para hablar de que algo es auténtico, de que una persona es auténtica, vamos a hablar de estos 4 puntos. 2 frentes, 2 operaciones, 2 preguntas y 2 actitudes. Las preguntas van a ser al final. Primero las actitudes y luego las preguntas. Y luego vamos a ver qué es la inautenticidad, o sea, qué es lo que se da de deficiencia para que no se pueda ser auténtico. Empezaríamos con el yo. Y la pregunta es, ¿este yo soy yo? ¿Ese yo que yo veo soy yo de verdad? Para resolver esto acudimos a una palabra muy interesante y vamos a ver qué es precisamente estos 2 frentes, del yo y del soy yo, que estaríamos hablando de un yo objetivo. ¿A qué se refiere este yo objetivo? Se refiere a todo lo que soy en la actualidad. ¿Cómo es mi espíritu? ¿Cómo es mi sentido del humor? ¿Cómo es mi estado de ánimo ordinariamente? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cuáles son mis características propias? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué defectos tengo? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo es mi situación en el mundo? ¿Cómo son las circunstancias que me rodean? Ahora, sin embargo, también influye en este yo objetivo el pasado, lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos logrado, nuestros fracasos, lo que hemos hecho de manera asertiva, en lo que hemos actuado correctamente y en donde no, qué errores hemos cometido. Bueno, también influye el futuro. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué he vislumbrado hacer en el futuro o qué quiero ser? Todo esto influye en el otro yo. Ahí viene el otro frente, que es el otro yo, el yo que se le llama subjetivo. Este yo subjetivo se refiere no a lo real que hemos nombrado en el yo objetivo, sino a lo que percibo que tengo de mí y que es independiente de qué tan apegada o tan alejada está esta percepción del yo objetivo. Digamos que este yo objetivo es el que es el que nos ubica en nuestra realidad, pues hay que confrontarlo con esta percepción de mí. El punto culminante de la autenticidad
es que cada persona se esfuerce y consiga la plena identificación de su yo subjetivo con su yo objetivo. Cuando se empalman, cuando son lo mismo, cuando se identifican, es cuando podemos decir que hemos logrado ser auténticos. Bien, ahora pasamos a lo que son las dos operaciones de las que habíamos hablado, de las que anunciamos que íbamos a hablar. Para conseguir esta meta alta de ser auténticos, se necesita realizar dos operaciones. Operaciones se refiere a acciones. Hay que actuar en dos sentidos. Aquí tiene que ver, digamos, la inteligencia, tiene que ver nuestra capacidad de pensar, nuestro entendimiento, porque es la inteligencia la que nos va a ayudar a realizar estas dos operaciones. La primera operación es conocernos, saber evaluarnos, saber preguntarnos, ¿por qué hice esto? ¿Qué me movió? ¿Qué quiero? Estas preguntas son muy importantes para conocernos. El poder enfrentarnos con la propia realidad requiere un acto de valentía, porque es decirnos a nosotros mismos la verdad. Ya no se trata de ¿qué opina el jefe de mí? ¿Qué opinan mis compañeros y compañeras de trabajo? En mi familia, ¿qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? No, eso ya no nos importa. Aquí importa lo que nosotros sabemos de nosotros. Y claro, este esfuerzo es doloroso, porque entonces hay que aceptar, pues, que no hacemos las cosas del todo bien, que nos puede fallar algo. Si nos duele que alguien nos diga algo que es verdadero, es que aún estamos muy lejos de ser valientes con nosotros mismos. Entonces, esta operación la vamos a resumir en saber quién soy y saber qué debo hacer. La siguiente operación es la de aceptarnos a nosotros mismos. La verdad, esta caricatura me encanta, porque esta persona que tiene inutilizado su cuerpo sabe sacarle partido. Se acepta, pero no deja de gozar. Bueno, ¿cuál es la facultad de nuestro espíritu que nos ayuda a hacer esta operación de aceptarnos? Pues es la voluntad. Ya es querer aceptar lo que he visto. Después de hacer un análisis, después de preguntarme quién soy, pues viene esta operación propia de la voluntad, que es la propia aceptación. Aceptarse significa admitir todo lo que uno es, sin rechazar ningún aspecto de la propia existencia, sobre todo sin echarle culpa a nadie. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi marido, es que o mi amiga o mi hermana o mi tía o el vecino o el jefe. No, nadie tiene la culpa, sino que debo saber que en última instancia soy responsable de mi propio ser. Y además hay que agregarle a esta aceptación la alegría. Aceptar con alegría lo que somos. Bien, ahora pasamos a el tema de las actitudes, que también hablamos de dos actitudes. Estas dos actitudes vamos a ver que se requieren para poder llegar lejos. Para poder llegar lejos en el tema de la autenticidad. Lo primero es afrontar con sinceridad. ¿Afrontar qué? Afrontar la realidad. Lo que hemos descubierto, lo que hemos visto de nosotros. Hay que afrontarlo. Y también incluye la sinceridad con nosotros mismos. La primera, afrontar la realidad, nos exige tener la capacidad de ponernos de frente a nuestra realidad y aceptar las consecuencias de este enfrentamiento. Cuando hacemos este ejercicio, sentimos inmediatamente la necesidad de hacernos responsables. Esto es, de dar una respuesta a esa realidad. Casi siempre la manera de hacer esto es haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué? Actué así, ¿por qué? Quería esto, ¿por qué?
Y esa pregunta es la que nos ayuda a enfrentar y hacer este ejercicio. Esta necesidad de responder se traduce en términos de compromiso. Pasar de largo de nuestras responsabilidades nos llevaría a ser cobardes o por lo menos a evadirnos. Esto es buscar acciones que nos distraigan o buscar refugios que nos eviten la pena de afrontar esta realidad personal. La segunda actitud, que se refiere a la sinceridad con uno mismo, es hablar de veracidad, no de cualquier manera, sino de modo profundo. No se trata solo de no mentirnos, sino de profundizar para no caer en deformaciones o en acomodarnos, acomodando la realidad a nuestra subjetividad. Esto sería superficialidad, y la superficialidad es una manera de evadir la realidad. Hay que estar prevenidos contra una trampa en la que podemos caer ante esto, y que es la de dejar vencer el instinto de rechazar lo que no nos agrada. Cuando no aceptamos ni reconocemos lo que somos, la verdad es que nos causamos un daño a nuestra personalidad, porque provocamos una como parálisis, un como entorpecimiento de nuestras facultades humanas. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque estas facultades son las que nos diferencian del resto de las criaturas. Ni los animales ni las plantas pueden hacer este examen, pueden hacer este ejercicio de profundización. Otro punto que habría que considerar es que actitudes como la valentía, el compromiso, la sinceridad, la decisión, no podemos vivirlas de vez en cuando o cada que surge un acontecimiento importante, que se muere alguien o que nos enfermamos por algo, en fin, hay que ser constantes, porque como somos unos seres dinámicos, decíamos que somos seres inacabados, pues entonces continuamente hay que estar volviendo a estos valores, a examinarlos con la mayor frecuencia que podamos. Y esto nos ayudará a estar pendientes de evitar cualquier desvío. En cuanto encontramos que ya nos estamos moviendo de la dirección correcta, tenemos la oportunidad de rehacernos. Luego tenemos, ahora sí vienen las dos preguntas con las que cerraríamos el tema de la autenticidad, para pasar al tema de la inautenticidad. La primera pregunta es entonces podernos contestar y decir, ¿quién soy? Hay que ver, y para esto sirven esos espacios de meditación o de parones mensuales en un retiro, por ejemplo, para responder otra vez esto, ¿quién soy? Y la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? Aquí entra cuáles son mis deberes, cómo cumplo mis roles. Todos tenemos un rol que cumplir en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros parientes, con los vecinos, en nuestro trabajo. Y hay que saber responder estas dos preguntas. Bien, ahora vamos al cuadro. Son dos cuadros que vamos a ver de la inautenticidad, o sea, lo que no es auténtico. Cuando no se es auténtico se provocan algunos errores. O sea, ya vamos a ver una persona que no es auténtica, cómo actúa. Entonces, con respecto a afrontar la verdad, hay personas que no se enteran de cuáles son sus obligaciones personales. Y es por falta de afrontar la verdad. Otra acción es la actitud pasiva ante los compromisos adquiridos. Si ya me comprometí a algo, no puedo ser pasiva ante esos compromisos. Otra realidad que va contra afrontar la verdad es esa actitud de dejarse llevar por la ley del gusto. Solo hago lo que me gusta. Otro error es el ser sentimentales. Los sentimientos, sabemos, hay quien los confunde con las emociones, o a lo mejor son muy parecidos. No vamos aquí a hablar de las diferencias, pero la realidad es que hay personas que se dejan llevar por lo que sienten. Si me siento triste, actúo con tristeza.
Si me siento deprimido, actúo con acción de depresión. Y no sabemos controlar. Si me siento triste, me corrijo y empiezo a buscar la manera de sonreír. En fin, es todo un ejercicio. Otra mala actitud es la de justificar nuestros errores o buscamos pretextos en lo que nos equivocamos en lugar de decir, discúlpame, sí me equivoqué, o una disculpa, esto es una equivocación mía. Eso ser así es ser auténtico. Otro es que nos engañamos transfiriendo nuestra responsabilidad a otras personas. Aquí suele pasar esto de por qué pasó esto y luego volteamos a ver a quién le vamos a echar la culpa, cómo le hacemos para zafarnos de esa responsabilidad. Otra es tener una aceptación amarga y derrotista de nuestra realidad. Y la última es no aceptar nuestra situación personal. Si se fijan, al hablar de autenticidad, esto se tiene que solucionar, no se podría dar, porque entonces seríamos inauténticos. Y luego la inautenticidad contra ser sinceros sería hacer promesas que no vamos a cumplir. Otra es que disimulemos o nos desentendamos de lo que nos obliga, pensando que alguien va a hacer o alguien va a poner la solución. Luego, cuando somos imprecisos o ambiguos, cuando hablamos o actuamos, el esfuerzo de aprender a ser precisos es todo un ejercicio de sinceridad. Luego hay personas que hablan sin controlar y son superficiales. A esto se le llama locuacidad o verborrea. Hay personas que luego hablan y hablan y hablan sin control. Luego, hay personas que quizá no es que digan mentiras al 100, pero dicen verdades a medias, terminan no diciendo la verdad. Otra es cuando manipulamos lo que sucede, los acontecimientos, lo que decimos, lo manipulamos porque tenemos ciertos fines utilitarios. Luego, personas que suelen adular a otras. Una cosa es decir algo bueno de alguien que es verdadero y otra es querer decir algo bueno para ganar en algo. Y por último es lo de cuidar la propia imagen, que no se refiere solo a vernos bonitas o vernos bien arregladas, que eso es válido, sino que nos cuidamos de cómo actúo, lo que digo, para que no vaya yo a provocar que piensen mal de mí. Bien, aquí terminaríamos este tema. Vamos nada más a decir una conclusión y que es una noticia. Hay noticia mala y noticia buena. La noticia mala es que no es fácil ser auténticos. Pero lo bueno, la noticia buena es que los esfuerzos que hagamos en este sentido siempre serán de beneficio. Y de beneficio no solo para uno mismo, sino para las personas que nos rodean y que obviamente quienes ocupan el primer lugar en este grupo de personas que nos rodean es nuestra propia familia. Cuando somos auténticas, quienes se benefician en primer lugar son estas personas que conforman nuestra familia, porque saben que cuentan con nosotros, saben qué esperar de nosotros. Voy a pasarles unos cuadros que pueden ayudar a concretar el tema. Esto es lo que vimos. Si quieren tomarle una foto, por ejemplo, o si quieren que les pase los documentos, me lo dirán. Aquí están las operaciones de conocerse y aceptarse, quién actúa en conocimiento de la inteligencia, en aceptarnos la voluntad y cuáles son las dificultades. Luego las actitudes de afrontar la verdad y ser sinceros, cuáles son las soluciones y cuáles son las dificultades. Para la inautenticidad, aquí están los temas que ya dijimos ahorita, ¿no? Afrontar la verdad. En afrontar la verdad, cuáles son los signos de inautenticidad y cuáles son los signos de inautenticidad con respecto a ser sinceros.
También les voy a pasar 2 cuadros para que veamos toda la riqueza que puede haber en una persona, que es solo nombradas 48 virtudes. Bueno, son más, pero ahorita vamos a hablar de 48 virtudes humanas. Hay que recordar que virtud es un hábito operativo bueno, que cuando una persona realiza un hábito operativo bueno con constancia, se genera una forma positiva de ser de la persona. Si el hábito es malo, entonces se trata de un vicio. Entonces, lo propio del ser humano es alcanzar la madurez, que es la plenitud de su propia naturaleza. Una persona virtuosa es una persona madura y en su actuar se refleja una vida recta y un modo ético de conducirse. Aquí están estas 48 virtudes humanas que requieren la repetición de actos. Espero que esta sesión haya sido de tu agrado, espero que te sea útil. Si tienes algunas preguntas o inquietudes, te dejo mis datos para que me contactes por cualquiera de las vías que te presento a continuación.